Nuevamente, bienvenidos, qué bueno tenerlos aquí, a ustedes allá en su casa también. Como saben, el día de hoy vamos a continuar con la serie basada en el libro de Deepak Chopra llamada El Tercer Jesús. Y vamos a hablar sobre el reino de Dios que es interior. Quiero comenzar contándoles una anécdota sobre mi familia. Cuando les mencioné a mis padres que este mes íbamos a estar hablando de un tercer Jesús, ¿sí? Mi mamá estaba muy confundida. Me dijo, ¿tercer Jesús? Yo solo conocía a un Jesús, ¿sí? ¿Dónde son? ¿De dónde vienen los otros dos? Y bueno, entonces yo le expliqué a mi mamá que el primer Jesús, el que ella conoció, con el que creció, porque mi mamá ha crecido en ese ámbito católico, cristiano, conoció a este Jesús, el de la Biblia, ¿sí? El que todos conocemos, del que sabemos poquito, ¿sí? Y del que solo a veces vemos en las películas, lo vemos en esa forma tan humana, ¿sí? Tan amorosa, e incluso los milagros que vemos que hacen las películas creemos que son solamente la fantasía que se ha creado para la película, ¿cierto? Ese es el primer Jesús. Bueno, entonces mi mamá me dijo, entonces dime cuál es el segundo Jesús. Deepak Chopra llama al segundo Jesús aquel que está en los pedestales. Seguro que todo el mundo también lo conoce, ¿sí? Donde hemos ido, tenemos mucha devoción, pero siempre lo hemos visto allá arriba, en el pedestal, lejos de nosotros, ¿sí? Ese sería el segundo Jesús. Bueno, mi mamá me dijo 1, 2, muy bien. Pero ahora explícame, ¿dónde el tercer Jesús? Y yo les digo, Deepak Chopra dice que el tercer Jesús es el mismo, el cual aquí en Unity nos referimos como el hombre que fue la manifestación perfecta de Dios. El Cristo encarnado, el Cristo hecho hombre. Él nos vino a enseñar que nosotros también podemos hacer lo que Él hizo, ¿cierto? Es un maestro, fue nuestro maestro y predicó con su ejemplo. Lo bueno es que mi mamá y mi papá, como todos nosotros, tenemos dentro de nosotros, el recuerdo de esa divinidad, ¿cierto? Entonces, cuando yo le expliqué eso a mi mamá, ella comprendió y le resonó esta explicación, ¿sí? Por lo menos no hubieron más preguntas al respecto. Bueno, y ahora comenzamos con la charla del libro. Todavía millones de personas creyentes, cristianos, creen que alcanzar el reino de Dios significa que vamos a ir a algún lugar después de trascender, después de dejar nuestro cuerpo, después de morir. Un lugar donde vamos a recibir una recompensa, ¿cierto? Por habernos portado bien. Pero en la Biblia también hay partes que sugieren que para alcanzar el reino de Dios tenemos que elevar nuestra conciencia. Y esto nos lo dice en el Evangelio de San Pablo, ¿sí? Él nos sugiere transformar nuestra mente para elevar nuestra conciencia y transformar nuestra percepción de Dios. Él dice, renovaos por la transformación de vuestras mentes. Muy bien. Pero ¿dónde se encuentra el reino de Dios? Y Deepak Chopra nos va a llevar a través de unos cuantos pasajes bíblicos a explicarnos cómo tenemos la percepción del reino de Dios en diferentes épocas y en diferentes culturas. ¿Sí? Chopra nos recuerda que en esa época los oyentes de Jesús, que eran el pueblo judío, ¿sí?, no creía y no incluía la vida después de la muerte como su tradición, y mucho menos un cielo donde vayamos a recibir una recompensa, ¿cierto? Entonces, para ellos, Jesús describía el cielo como un lugar de descanso, de quietud y de consuelo.
Entonces eso gustaba mucho a la gente que lo escuchaba. En el libro de Génesis también se describe al jardín del Edén como un lugar donde hay muchas delicias, con un padre benevolente, amoroso. Y entonces se sugiere que el cielo debería ser igual, ¿es cierto? Entonces, para la tradición cristiana, el cielo es justamente ese paraíso, el paraíso del Edén. Y según Chopra explicaba a los judíos que, no había sido intención de Dios el hecho para con la humanidad de que trabajáramos la tierra con esfuerzo, sino que ese castigo fue impuesto solamente a Adán y Eva en esa época, cuando fueron expulsados del paraíso, ¿sí? Luego, a través de los pasajes de la Biblia, en su ministerio, Jesús cierra un círculo y perdona los pecados, ese pecado original, ¿sí? Y nos devuelve la posibilidad de regresar al jardín del Edén. Bueno, continuamos con los pasajes bíblicos. Jesús decía a sus oyentes, y ahora les voy a pasar el slide. En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en el día de la resurrección universal, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos y juzgaréis los 12 tribus de Israel. En este pasaje entendemos que en ese Antiguo Testamento se pretendía colocar al Mesías, que el pueblo judío estaba esperando, y a un rey en el trono al mismo tiempo, ¿cierto? Y estos dos deberían provenir directamente de Dios. Seguimos avanzando. ¿Por qué todavía millones de cristianos creen literalmente en un cielo literal y en un trono de Dios? Según Deepak Chopra, esto es debido a que en el Nuevo Testamento, en la parte del Apocalipsis, las escrituras empiezan a tomar otra vuelta, un sentido literal, ¿sí? Mucho tiempo después de la muerte de Jesús. En el Apocalipsis se encuentran varias menciones sobre el reino o el trono de Dios. Si se acuerdan, el Apocalipsis describe el día del juicio, ¿sí? El fin de los tiempos, donde todos veríamos el reino de Dios, y lo describe de una manera bien gráfica, con una imaginería increíble. ¿Quién no ha leído el Apocalipsis de ustedes que están acá? ¿Sí? Yo me acuerdo que leí el Apocalipsis y para mí era como seguir las profecías de Nostradamus o una cosa así, ¿cierto? Muy gráfico. Pero este reino de Dios descrito por el Apocalipsis no guarda mucha relación con lo que era el ministerio de Jesús. Jesús no dramatizó el fin de los tiempos y no ofreció nada de esto que ofrece el Apocalipsis, ni los 4 jinetes del Apocalipsis, o la profanación de tumbas, o los muertos levantándose de sus tumbas, ¿sí? Jesús no quería que el cielo fuese tomado literalmente, y lo vamos a probar cuando veamos los siguientes pasajes bíblicos. Otro pasaje bíblico en el cual Jesús dice palabras que los que leen el Evangelio parecen no esperar de él, es el siguiente. Reprende con severidad a los sacerdotes del templo que solicitan ofrendas de especies y oro. Les dice, necios ciegos, ¿qué vale más, el oro o el templo que santifica el oro? Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo more. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que en él está sentado. Lo dice en Mateo capítulo 23, versículos del 17 al 22. Aquí Jesús señala que Dios habita en los objetos, ya sea de un templo, de manera invisible, ¿cierto? Y es la presencia divina lo que confiere santidad a ese objeto, ¿sí? No es el objeto en sí. Entonces,
Lo mismo ocurre con el cielo. Y esa es la razón por la que Jesús no quería que se tome el cielo de manera literal. El lugar físico que nosotros imaginamos como cielo, ¿ya?, es simplemente como una cáscara. El auténtico reino de Dios es invisible, está dentro de ese lugar. Dios está en todo. ¿Nos acordamos de eso? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que todo nos va indicando dónde está el reino de Dios? Y se nos aclara más cuando nos dice el siguiente pasaje bíblico. Los fariseos preguntaban que cuándo había de venir el reino de Dios. Jesús les respondió: el reino de Dios no vendrá con una advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, ¿sí? Porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Lo dijo en Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 21. Con este pasaje tenemos claro que Jesús nos indica que la divinidad está en nosotros, entre nosotros, en este cuerpo templo, ¿cierto? Lo cual, según Deepak Chopra, concuerda con el movimiento gnóstico. Y de ese movimiento hablamos un poquito. Este movimiento gnóstico afirma que todo contacto con Dios o Cristo debería ser individual. Si los gnósticos tuvieran razón de que todo ese contacto tendría que ser individual e interior, entonces el Apocalipsis estaría equivocado, ¿no? Porque está hablando de manera literal y en forma externa. Entonces, Chopra continúa diciendo que Jesús no regresará físicamente para levantar los muertos de sus tumbas, sino que una segunda venida de Jesús supone un cambio de conciencia, y un cambio de conciencia que va a renovar la naturaleza humana y la va a elevar hacia el nivel de lo divino, ¿sí? Muchos siglos después de que la Iglesia oficial erradicara el gnosticismo, porque no se quería posiblemente que vayamos hacia nuestro interior, se perdió toda la noción sobre el reino de Dios. El reino de Dios quedó como una utopía, ¿sí? Una utopía basada en amor, tolerancia y comprensión. En esa época, Tolstoy, que era un escritor ruso, ¿sí?, hizo un manifiesto que se llamaba justamente El reino de Dios está en vosotros. En este manifiesto él proponía crear unas comunidades utópicas donde se siguieran las enseñanzas de Jesús, pero en una forma literal, ¿sí? Entonces lo tomó en una forma personal y empezó a seguir las enseñanzas de Jesús de esa forma, sin considerar la teología. Bueno, Chopra dice que estas comunidades utópicas, como los monasterios, lo que hacen es alejar las enseñanzas de Jesús de la vida cotidiana, de la vida diaria. Y lo podemos entender, ¿cierto? Porque siempre nos imaginamos a los monjes en el monasterio, algo que está fuera de nuestra realidad cotidiana. Bueno, Chopra opina que cualquier intento de hacer una sociedad de este tipo, una sociedad utópica, sobre la base de una conciencia que no esté muy evolucionada, va a ser un fracaso, ¿cierto? Y esta es una prueba más de que se nos pide una evolución en nuestra conciencia, ¿sí? Jesús dijo que el reino de Dios está en el interior y se refería al interior de cada uno. Lo mismo se aplicó cuando hablaba de el mandato de amar a los enemigos. Porque si Dios está en mí,
Dios está en ti y está también en cualquiera que yo considerara como enemigo, ¿cierto? Entonces, al estar matando a un enemigo, estoy matando una expresión de Dios, una parte de Dios en mí mismo. Bueno, hasta ahora Chopra dice, bueno, estas enseñanzas no pueden reducirse solamente a una cuestión de mirar hacia nuestro interior. Y por lo tanto, hemos visto algo sobre las Escrituras, pero vamos a ver qué es lo que la ciencia, y especialmente la ciencia médica, qué indicio nos da sobre el reino de Dios. La ciencia médica dice que todas las imágenes pictóricas de Dios y del cielo en el humano, en realidad son elaboraciones mentales que han sido grabadas en nuestro cerebro por la sociedad y por nuestras culturas. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? Los niños describen el cielo como un lugar hermoso, ¿sí? Lleno de mascotas, feliz, lleno de flores. Mi hija dibujaba a Dios como una nube. Así es como ven los niños el cielo. Los adultos, como nosotros, y podemos imaginarnos también el paraíso de un color verde, con cielo azul, soleado. También tenemos nuestra idea de paraíso y también nuestra imagen de Dios. Pero la idea fundamental que plantea la ciencia consiste en que nosotros vemos como humanos lo que queremos ver. Y que al igual que en diferentes culturas varía la percepción, entonces el reino de Dios no podría ser una sola cosa, ¿cierto? Tendría que variar de acuerdo a las perspectivas de las diferentes culturas y tener diferentes propósitos, de acuerdo también a las religiones. Según Chopra, la única manera de resolver este enigma del reino de Dios consistiría en afirmar que Dios existe en distintos lugares, dependiendo del nivel de conciencia de cada uno. ¿Sí? Porque a medida que nuestra conciencia cambia, Dios cambia también. ¿Y saben en qué me doy cuenta de esto? Deepak Chopra también tiene un libro llamado Dios. Y en este libro, si ustedes leen, hay una evolución de Dios desde lo ancestral hasta lo actual. Entonces, ahí vamos dándonos cuenta cómo Dios va cambiando de acuerdo a la forma en que evoluciona la conciencia del humano. Bueno, y entonces ahora veamos cuál es el camino al cielo o a ese reino de Dios. Y aquí, en este pasaje, Jesús lo indica. Benditos los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Chopra dice que aquí no cabe duda que Jesús indicó el camino al cielo, ¿sí? Y vamos a analizar este pasaje. Cuando nosotros hablamos de pobres del espíritu, estamos hablando de que los pobres en espíritu son los que negaron esa su conciencia personal, esa forma de negamos el ego, ¿sí? Pero nos volvemos más ricos en conciencia, en la conciencia crística, ¿sí? Y esto lo dice en la palabra reveladora de Charles Fillmore. Entonces, nuevamente se nos indica que el camino hacia la experimentación de un reino de Dios, ¿sí?, es a través de un cambio en la conciencia. Con el correr de los siglos, se fueron marcando 3 caminos para poder llegar hacia Dios. Eran el camino de la devoción, todos nos acordamos de esto, la oración y el rezo constantes. Los cristianos que se acercan a Dios, centrando todas sus mentes en Él, para ello Jesús también fue el ejemplo, fue la cara de Dios en la forma humana y el ejemplo perfecto de la vida devota, ¿sí? El camino del servicio es el segundo camino.
basado en la caridad, en el altruismo, en la humildad. Y dos principios principales: el amar al prójimo como a ti mismo, y además el hacer por los demás lo que quisieras que los demás hagan por ti. Entonces, Jesús también es el ejemplo de esto, con su atención, si se acuerdan, a los pobres, a los enfermos. Y el tercer camino es el camino de la contemplación monástica. Incluye la reclusión, tal vez la pobreza, se renuncia totalmente al mundo, ocasionalmente es escogiendo el retiro, el silencio. Jesús también es un ejemplo por su comunión interna con Dios. Bueno, tal vez estas son para las tradiciones cristianas, no nos olvidemos. En otras tradiciones, tal vez la situación de los creyentes no es tan extrema. Ahora, ¿cómo cambiaron esos tres caminos a través del tiempo? Para poder, porque ustedes saben que en la actualidad los tiempos han cambiado tanto, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado para que se pueda aplicar a la búsqueda de la conciencia de Dios en este momento? En esa época, la conciencia del humano no estaba muy evolucionada, ¿cierto? Entonces ahora, esos tres caminos, la devoción, el servicio y la contemplación de Dios, se dirigen hacia nuestro interior, porque ya sabemos que la divinidad la vamos a buscar internamente, ¿sí? Entonces, se dirige hacia nuestro yo superior, hacia ese nuestro yo crístico, hacia nuestra alma. Cristo antes fue utilizado como un medio para alcanzar la presencia de Dios, ¿sí? Pero ahora el camino hacia ese reino divino emplea el despertar, como dice Deepak Chopra. ¿Y qué es el despertar? Despertar a esa conciencia de que nosotros tenemos esa divinidad dentro de nosotros, ¿cierto? Esa parte de Dios en nosotros. Bueno, y hablando de despertar, aquí en este pasaje nos habla del despertar. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Me gusta este pasaje. Y lo dice en Marcos capítulo 13, versículo 35. Este es el despertar. Jesús no ofrece un sendero de devoción que sea basado en la oración y la adoración, ¿sí? Si ustedes observan, de los tres caminos, más que todo nos propone un camino contemplativo. Una devoción total e incuestionable, y lo dice en este pasaje, según Chopra. Amarás a tu Señor Dios con todo tu corazón, tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, cada pensamiento debería estar dedicado a Dios, cada acción dirigida hacia Él, ¿sí? Este camino contemplativo que exige un desinterés personal, servicio y concentración absoluta en la espiritualidad, que es como una negación del mundo, según el autor, es muy difícil de seguir, según Chopra. Entonces, para Chopra sería mucho más que razonable pensar que alcanzar el cielo es un proceso o un desarrollo en la conciencia del hombre, ¿sí? Un proceso evolutivo. Estos tres caminos siguen siendo las formas más utilizadas para la transformación personal, pero aún los más devotos caen en una pequeña trampa, que es la de creer que no se necesita este crecimiento interior. Y lo dice en esta parábola, Jesús lo dice en esta parábola acerca de la semilla, que cae sobre la tierra yerma y no brota. La semilla sería la enseñanza de Jesús. Y la tierra yerma sería la mente que no está preparada para recibir esa enseñanza.
¿sí? Entonces esto confirma que es necesario este cambio de conciencia. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros, en comunidad, ¿cierto? Trayendo la luz a nuestra conciencia. Para Deepak Chopra, y la verdad es que estoy de acuerdo con él, no somos un caso perdido como humanidad, pero tampoco estamos totalmente realizados en Dios. Y esa es la razón por la cual seguimos las enseñanzas de Jesús. Porque Él conoce ese territorio que nosotros desconocemos. ¿Sí? Conoce el origen del Mesías, conoce el origen del alma. Él es el que nos muestra el camino a seguir para descubrir el reino de Dios en nuestro interior. Yo los invito el día de hoy a seguir sus enseñanzas. Muchas gracias por estar aquí y bueno, pues ahora continuamos con una meditación. Pónganse muy cómodos. Cerremos los ojos. Descrucemos los brazos y las piernas. Inhalamos amor y paz que habita en este lugar. Exhalamos, dejando ir todo lo que ocupa nuestra mente, que nos distrae de este momento presente. Inhalamos luz, exhalamos toda la energía que no necesitamos, que se encuentra estancada en cualquier parte de nuestro cuerpo. Inhalamos una vez más, descansando en la certeza de que el reino de Dios se encuentra en nosotros, con la certeza de que todos los retos, ya sean de salud, de prosperidad, de discordia en lo externo, son superados, integrados y trascendidos en nuestro lugar secreto, en nuestro reino privado del Espíritu, donde encontramos alivio y energía. Continúa inhalando, exhalando. Habita tu cuerpo. Siente tus pies, tus tobillos, tus pantorrillas, tus muslos, tu abdomen, tu cadera, el estómago, la espalda, el pecho, los hombros, los brazos, las manos, el cuello, el rostro, la cabeza. Inhala nuevamente y lleva tu atención a tu centro, tu corazón. Una vez allí, prepárate para entrar en el silencio, donde te conectas con el Creador. Escucha la calma en el centro de tu ser. Este viaje hacia el Espíritu es tuyo. Ningún alma viaja por el mismo camino. Inhala, exhala. Observa tus pensamientos y déjalos ir en el silencio. Entrégate y recuerda, estás flotando en un océano. Visualízalo.
Tu cuerpo está liviano. Tú eres parte de esa inmensidad. Eres y estás en el océano de la mente de Dios. Respira la brisa del mar al mismo tiempo que la luz del sol. La luz y el agua te purifican, limpiándote de toda duda, de todo temor, ansiedad e incertidumbre. Te dan fortaleza, poder y sabiduría. Su calidez y tibieza te envuelve y te recuerda que siempre estás acompañado y eres eternamente amado. Permanece aquí unos momentos, flotando en la mente divina. Escucha esa voz apacible en el silencio. ¿Qué es lo que te dice? Recuérdalo. Y ahora, con la conciencia de que eres parte de esta mente, da las gracias. Gracias, 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 mente divina, Espíritu Padre y Madre. Estás renovado y restaurado, listo para expresar todas tus bendiciones aquí, en la tierra. Inhala. Y ahora vuelve lentamente a nuestro mundo físico. Comienza a moverte. Abre los ojos. Y estás aquí y ahora.